Muy bien, el estudio de esta semana se tituló El testimonio de los samaritanos. Recuerden que este evangelio de Juan que estamos estudiando es un evangelio que fue escrito para eh, prácticamente para los gentiles, ¿sí? Eh, y trata, hemos platicado cómo trata un punto muy especial este evangelio que es un poquito diferente a los otros tres, eh, donde Juan se esfuerza por convencer a sus oyentes de la divinidad de Jesús, de que Jesús es el Mesías esperado. Y bueno, vamos a seguir en esta temática. Este evangelio, sin duda, como les digo, según el, ah, la intención original del autor, pues nos viene como anillo al dedo a nosotros, ¿no? En cuestión de nuestra condición, ¿no? No como israelitas o judíos, sino como parte del Israel espiritual, ¿verdad? Así que, bueno, les voy a invitar a buscar en estas Biblias, en Jeremías capítulo 2 versículo 13. Vamos a leer aquí esta cita. Jeremías capítulo 2 y el versículo 13. Jeremías 2 13. Miren lo que nos dice. Dos males ha hecho mi pueblo, dice Dios. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron cisternas, dice, cisternas rotas que no retienen el agua. Eh, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, por ahí también les invito a que lo tengamos a la mano. Juan capítulo 4. Por aquí aparece una historia, nos narra una historia Juan, eh, muy, muy peculiar. Dice el relato por ahí, inicia el capítulo contándonos cómo, bueno, Jesús viene de Galilea y decide pasar por un lugar llamado Samaria. Y dice por ahí el relato, dice una expresión interesante, Juan, dice que le era necesario pasar por ahí, o sea, le urgía, como decimos nosotros, le urgía pasar por Samaria. Y nos podemos preguntar, bueno, ¿y por qué le urgía tanto, ¿no? Pasar a ese lugar, un lugar que, como nosotros hemos escuchado, no era, ¿cómo puedo decir? Donde no eran bien recibidos los judíos, ¿sí? Llega Jesús a este lugar, dice por aquí, en el deseado de todas las gentes. eh, Dice, era mediodía, también nos relata por ahí San Juan, cuando llegó, dice, al hermoso valle de Siquem. A la entrada de dicho valle se hallaba el pozo de Jacob, un pozo que Jacob había construido, ¿sí? Y dice aquí, cansado de viajar, Jesús se sentó allí para descansar mientras los discípulos iban a comprar provisiones. Les dijo, ustedes adelántense, yo quiero descansar por aquí. Y dice el relato que llegó, en esos momentos llegó una mujer a sacar agua del pozo. Así comienza esta historia. Eh, y nos dice por aquí, bueno, lo que acabamos de mencionar, que los judíos y los samaritanos eran acérrimos rivales, ¿sí? O sea, es lo que hemos leído, ¿no? Los evangelios no se querían. De ahí viene, por ejemplo, aquella historia también muy famosa del buen samaritano, ¿se acuerdan? Para darnos algunas lecciones muy importantes. No se querían, eran enemigos y dice, y cuanto les era posible, ellos evitaban el trato unos con otros, ¿sí? De preferencia, ¿no? Dice por aquí que los rabinos habían permitido, dice aquí, el hecho de que negociaran con ellos
pero en caso de una urgencia, ¿no? De casi algo de vida o muerte, les digo, bueno, si es algo así, pueden dirigirse a ellos, a los samaritanos. Pero incluso ellos, dice aquí que les tenían prohibido al pueblo los, los líderes, ¿sí? De la iglesia de aquel entonces. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿no? Este, les decían, no se junten con ellos, ¿sí? Eh, un judío, dice aquí, no debía pedir nada prestado a un samaritano. ¿Qué les parece? Ni aún dice un bocado de pan o un vaso de agua, nada. O sea, si se podía evitar el contacto, mucho mejor. Así que este es el contexto en el que se desarrolla esta historia. Por eso suena extraño, ¿no? Que el hecho de que Jesús dice que le urgía pasar por ahí. Sin duda, cuando les avisa a los discípulos que van hacia aquel lugar, pues todos empiezan a mirar entre ellos, a cuchichear por ahí, un poquito desconcertados, ¿no? De esa decisión de Jesús de pasar por este lugar. Sin embargo, bueno, pues aceptan y siguen a Jesús, van con él. Y nos dice el relato que mientras está ahí Jesús, llega una mujer al pozo a sacar agua. Y entonces, cuando empezamos por aquí a ver la trama, nos damos cuenta de por qué Jesús quería pasar por ahí, y le urgía, ¿no? Y hasta llegó a cierta hora, ¿sí? Dice ahí que era el mediodía en punto, ¿sí? Las 12 en punto. Este, como si trajera algo de prisa Jesús por llegar en esos momentos. Y dice por aquí algo interesante también. Dice, con el tacto nacido del amor divino, él no ofreció un favor, sino que lo pidió, ¿sí? Pidió un favor, imagínense, a Jesús, el dueño de todo. Pide un favor a la mujer que llega por ahí. eh, y bueno, dice aquí que cuando él, bueno, más bien no pide un favor, sino que le hace como le da una orden, ¿sí? A la mujer. Ah, algo que, si ustedes han leído por ahí el relato, suena un poquito extraño para nosotros, viniendo de Jesús, porque llega la mujer y Jesús le dice, mujer, dame de beber. Se escucha algo autoritario, ¿no? Aquí Jesús. Eh, pero aquí nos explica por qué Jesús se dirige a ella de esta manera. Si él hubiera pedido el favor, si le hubiera dicho, oye, ¿podrías por favor darme agua? Muy probablemente la mujer hubiera rechazado esa petición por esa enemistad que había entre ellos. Ella reconoce quién es Jesús, o sea, de dónde viene, se da cuenta que es judío y obviamente cuando ella llega por ahí al lugar, ni siquiera voltea a ver a Jesús, no le dice buenas tardes, ella llega y empieza a sacar el agua, no le dije una palabra ni una mirada y Jesús, sabiendo bien todo este contexto cultural, simplemente le da una orden a ella y le dice, Dame de beber, dame agua". Les digo que viniendo de Jesús suena algo extraño, ¿no? O sea, se oye como muy mandón, como decimos, ¿no? Pero la forma en la que se dirige a ella hace que la mujer, eh, dice aquí, despierta interés en Jesús, ¿sí? O sea, cuando escucha la frase de Jesús, ella voltea porque de otra manera no hubiera habido mucha interacción, ¿sí? Ella muy probablemente hubiera rechazado eso, o sea, se hubiera negado, a lo mejor le hubiera dicho, no puedo, y se hubiera ido, ¿sí? Pero esta forma que utilizó Jesús, aunque sonara aquí un poquito, a lo mejor algo grosero, eh, fue lo que despertó el interés en ella. Y voltea a ver a Jesús y entonces le dice por aquí que le dice,
le hace una pregunta a Jesús. Le llama la atención, ¿no? Cómo él, o sea, lo ve que es un judío y le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que yo soy que samaritano. O sea, ellos no acostumbraban a hacer eso, eso no se veía, ¿sí? Este, así que esto le llama la atención a la mujer, la forma en la que se lo pide, eh, y empiezan a tener ya una plática, como que ahí empieza ella a abrirse un poquito más, y Jesús le responde algo, dice, por ahí en San Juan 4 versículo 10 le dijo, si conocieses el don de Dios, el regalo de Dios, refiriéndose a quién, a él mismo, le dijo, ¿y quién es el que te está pidiendo este favor? Dice, entonces tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Y ella, obviamente, dice por aquí, como que se saca de onda, como decimos. No entendió lo que Jesús le dijo, ¿sí? Pero dice que sintió su solemne significado. O sea, ella percibió algo interesante en la frase de Jesús, ¿sí? A pesar de que no comprendió muy bien lo que le quiso decir, notó algo extraño, ¿no? En esta frase, y dice que empezó a cambiar su actitud despreocupada. O sea, al principio se veía algo indiferente hacia Jesús, pero con esta expresión, ¿sí? Cuando le dijo, si conocieses el don de Dios y quién es el que te está pidiendo el agua, entonces tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Eh, Esto fue lo que todavía la dejó más impactada a ella, ¿no? La forma, las palabras que estaba usando Jesús, a pesar de no comprenderlas del todo. Y dice aquí, bueno, ya como que cambió su actitud, ¿no? Mostró más interés. Y entonces ella le dice a Jesús, le dice, Señor, pero tú no tienes con qué sacarla. O sea, ¿cómo me vas a dar agua tú a mí? Además el pozo, dice, es hondo. ¿De dónde dice tienes agua viva? O sea, este pozo, pues, este, no era, ¿cómo se dice? Lo que se conoce como agua viva, ¿no? O sea, el agua viva es la que lleva que corriente, ¿sí? Que siempre se está que renovando. Algo muy diferente a lo que sucede en los pozos, ¿no? Entonces, ella empieza como a tratar de razonar, ¿no? Lo que Jesús le está diciendo, le hace preguntas, también le dice, a ver, pues, explícame eso, ¿no? Que me estás diciendo. Y le hace una pregunta más. Le dice, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual él bebió? Prácticamente le dice, a ver, ¿no sabes en qué lugar estás? Ella, razonando también lo que significaba ese lugar para ellos, este pozo, casi era un lugar sagrado para ellos, eh, le dice, a ver, ¿cómo tú me estás tratando de ofrecer algo mejor que esto, que el agua de este pozo, que era, les digo, casi era sagrada, ¿no? Para ellos. Así que le dice, ¿cómo es posible que tú tengas algo mejor, que me quieras como impresionar, ¿no? Con algo mejor que esta agua. Eh, y hay algo aquí, eh, una aplicación interesante para nosotros. Miren lo que nos dice por aquí. Elena White dice, ¿cuántas almas sedientas están hoy al lado de la fuente del agua viva y sin embargo buscan muy lejos los manantiales de la vida? ¿Qué les parece lo que nos dice por aquí? Ella, esta mujer, estaba frente a quién? Frente al Mesías. No se estaba dando cuenta de que le hablaba, no se daba cuenta quién era. Y, y aquí nos compara con esta mujer, a todos nosotros, ¿sí? A todos los que estamos este, estudiando esta historia.
Dice, ¿cuántos de nosotros también muchas veces estamos frente a Jesús? Dice, pero seguimos buscando dónde, o sea, satisfacer esa sed espiritual, buscando lejos de Dios, lejos de Jesús. Y a lo mejor podemos decir, bueno, esta frase, estas expresiones son para la gente que no conoce de Dios, ¿sí? Que andan buscando por allá en otro lado. Eso también es para nosotros, ¿sí? Porque no importa que estemos, que pertenezcas a una iglesia, que conozcas de Dios, ¿sí? Porque es que muchos estamos frente a quién, a Él, o sea, lo tenemos ahí cerquita, ¿sí? Y esto nos incluye también a los que nos decimos seguidores de Jesús. Y aún así buscamos que satisfacer esa sed lejos de Dios. Y muy probablemente tú puedas decir, bueno, yo no busco que satisfacer esa sed en diversiones, en el dinero, en esto, lo otro. Yo busco a quién, a Dios. Pero resulta que también existen cosas, ¿sí? Relacionadas con Dios que no nos satisfacen. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? Bueno, este, hay cosas que nosotros, les digo, las tenemos en nuestro concepto muy ligadas o relacionadas a Dios y que de todos modos no nos satisfacen. Y aquí es donde nosotros tenemos que ponernos a pensar, porque no necesariamente, les digo, tenemos que buscar allá en cosas malas, así en teoría malas, ¿sí? Eh, y ahorita vamos a ver a qué se refiere también Jesús, ¿sí? En este sentido. O sea, muchos de nosotros, como vemos aquí en la imagen, estamos cegados y no vemos frente a quién estamos. O sea, no le conocemos realmente. Sí, vamos a una iglesia, sí, leemos de él, hemos escuchado de él y creemos que eso es suficiente, ¿no? Que eso satisface el alma. Pero Jesús todavía va más allá de lo que es la mera religión, ¿sí? Eh, Jesús le sigue diciendo a esta mujer, cualquiera que bebe de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, dice, para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será como una fuente de agua viva, dice, que salte para vida. O sea, el resultado dice, te va a llevar a la vida eterna, el beber de esta agua. Eh, Nosotros como seres humanos, ahorita, buscamos llenar vacíos, ¿no? En nuestro ser, que únicamente puede llenar Dios, ¿sí? Y aquí les digo, aquí también nos incluimos los cristianos, ¿sí? Los que creemos en Dios, los que nos hacemos llamar seguidores de Dios, porque hay cosas, o sea, las cuestiones religiosas no necesariamente van a llenar nuestro espíritu, no sé si están de acuerdo, o tal vez lo han experimentado, ¿sí? Eh, Necesitamos una experiencia personal con Dios. Y dice que cuando nosotros bebemos de lo que Dios nos ofrece, ¿sí? Dice, nunca más volveremos a tener sed. Entonces aquí nosotros debemos de autoanalizarnos, ¿sí? ¿Qué tan satisfecho me siento, ¿no? En mi vida espiritual? Porque les decía, o sea, el hecho de tener una religión, de tener una vida espiritual, así, por así llamarlo, no nos garantiza esto, ¿sí? Y muchos, aunque vamos a una iglesia y estudiamos y hacemos y deshacemos, seguimos teniendo que ser. Y entonces tratamos de llenarla con cosas, ¿no? Muchos lo hacen, bueno, con cosas que sabemos que son malas, otros lo buscamos en cosas que aparentemente no son malas, ¿sí? Y otros hasta con cosas que, como mencionamos ahorita, cosas que están ligadas a Dios de alguna manera, ¿sí? Y aún así nos sentimos como vacíos, que algo nos falta.
Pero Jesús dijo que nunca más nos sentiríamos así. ¿Por qué? Bueno, eh, dice por aquí en la cita que leímos al principio, en Jeremías 2:13, unas palabras de parte de Dios a su pueblo. Dice Dios, mi pueblo ha cometido dos errores graves. ¿Sí? Y llama la atención cómo estas palabras son dirigidas al pueblo, ¿sí? No a los paganos, sino a nosotros, ¿sí? Dice, me dejaron a mí, fuente de agua viva. Y esto le dice al pueblo, ¿y cómo creen que se sintió el pueblo cuando escucha estas palabras? ¿Cómo que dejamos a Dios? ¿Que no vamos a la iglesia? ¿Que no estudiamos? ¿Que no hacemos sacrificios? ¿Llevamos ofrendas? Y eso era lo que hacían. Y ellos creían que eso, que, o sea, ellos veían en esas cosas, en todas esas ceremonias y rituales, etcétera, ellos veían el fin de todo, ¿sí? Creían que esas cosas los iban a que iban a calmar ese ser espiritual. Y Dios les dice, no, o sea, ustedes creen eso, pero no, no es así. Me dejaron a mí, dice, yo soy la fuente de agua viva, no las cosas que ustedes creen que los pueden satisfacer. ¿Sí? Y el pueblo de Israel, acuérdense, era un pueblo 100% religioso, espiritual, como nosotros, en el concepto que tenemos, ¿no? Esta palabra. Y Dios les dice, ustedes me dejaron, me abandonaron. Y cavaron aparte, dice, no nada más me dejaron, cavaron cisternas para ustedes mismos. O sea, construyeron cisternas, pero cisternas, dice aquí, rotas. No que las hayan construido rotas, sino que rápidamente se rompieron, dice, y no retenían el agua. O sea, ellos empezaron a enfocarse en detalles, en cuestiones que no satisfacían esa necesidad que Dios puso en nosotros, que solamente Él podía llenar. ¿Sí? Y entonces aquí, les digo, aquí es donde nos podemos poner a pensar nosotros, o sea, que no necesariamente por decir que formo parte del pueblo de Dios, ya estoy del otro lado, como decimos, ya la hice. Eh, no sé si hemos escuchado nosotros este concepto, esta frase, la carrera de ratas. ¿La han escuchado? ¿Qué es la carrera de ratas? Bueno, dice aquí, hace alusión, obviamente dice, a una rata o las ratas que corren en una rueda giratoria. ¿Las han visto? O cualquier roedor, ¿no? Generalmente con eso los entretienen a los roedores. Les ponen una ruedita que gira y ellos los animalitos empiezan a caminar o a correr. Pero dice aquí, a pesar de todo su esfuerzo o de la velocidad que le impriman, la energía que dediquen a esto, dice, no llegan a ninguna parte. ¿Se han fijado? ¿O a dónde van? Pues a ningún lado. Es como las caminadoras que nosotros tenemos, ¿no? Algo parecido. O una bicicleta estacionaria. O sea, por mucho esfuerzo que hagamos, o sea, no nos lleva a ningún lado, o sea, en cuestión de traslado, ¿sí? Simplemente pues es como para ejercitarlo, ¿no? Igual para los animalitos, pero es una comparación con la vida del ser humano porque nos dice por aquí que es una forma de describir la sensación de estar, dice aquí, siempre luchando, esforzándonos, echándole ganas, como decimos, por cumplir qué? Sueños y metas. O satisfacer qué? Deseos. Para descubrir al final que qué, dice aquí, que estamos atrapados en un ciclo sin fin. No sé si alguna vez han tenido esa sensación. Que luchas por algo y dices, con eso voy a ser qué, feliz, eso va a satisfacer mis anhelos, va a llenar mi vida, mi ser, y voy a ser feliz, y etcétera, etcétera.
¿cómo se dice? La meta, el objetivo que tengan, o el deseo. Eh, y resulta que llegamos o obtenemos lo que tanto deseamos y nos sentimos obviamente realizados, ¿no? Decimos, "Ay, qué bonito, ¿no? Se siente y ya lo logré, etcétera". Y al siguiente día, ¿qué pasa? Otra vez lo mismo, otra vez me siento que vacío, necesito algo más. Y nosotros buscamos esa satisfacción pues, en muchas cosas, unos en el trabajo, otros en las diversiones, otros en relaciones, con los amigos, de pareja, como sea. O sea, hay muchas cosas, ¿no? En las que nosotros nos refugiamos e intentamos encontrar eso, ¿no? Satisfacer esas necesidades que tenemos, pero nos damos cuenta de que no se puede, ¿sí? Ya estamos dando vueltas nada más, ¿no? En esa ruedita. Y vean lo que nos dice por aquí. El que trate de aplacar su sed en las fuentes de este mundo, ya vimos cuáles pueden ser, ¿no? Y no necesariamente, también acabamos de mencionar, tienen que ser cosas malas, ¿sí? Por ejemplo, el trabajo es malo, bueno, es bueno, ¿sí? Pero si yo creo o sea, si pongo toda mi energía, toda mi esperanza en mi trabajo, me voy a frustrar y voy a ser infeliz y bueno, ya saben, ¿no? Igual en cualquier otra cosa, en las diversiones, en relaciones, en el deporte, en lo que sea, ¿sí? Cualquier cosa dice aquí. Si tratamos de aplacar esa sed en esas cosas, o sea, no dice Dios, no hagas eso. Lo que Dios dice es que si tú tratas de calmar esa sed que tienes, ese anhelo que solamente Dios puede satisfacer, si yo quiero satisfacerlo con esas cosas, entonces sí estamos mal, ¿sí? O sea, a lo mejor tú puedes decir, bueno, pues yo nunca he caído en, no sé, en drogas, en bebida, porque mucha gente se refugia en eso, ¿sí? Pero no tienes que caer en eso para estar mal, ¿ok? Dice, bebe tan solo para tener sed una y otra vez, lo que decíamos ahorita, o sea, se calma la sed un ratito nada más, porque nos sentimos a gusto, nos sentimos bien, felices, realizados, pero vuelve ese ciclo, ¿sí? Y eso tiene que ver con aquella maldición que hace poco mencionábamos por aquí en una plática, la maldición de Caín, ¿se acuerdan? Donde Dios le pronostica a Caín eh, esa sed constante, ¿sí? Dijo, vas a ser errante en el mundo, nunca vas a encontrar tu lugar. ¿Por qué? Porque desechó a Dios, Caín, igual que aquí el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, es la consecuencia, no es tanto de que Dios lo haya castigado así a Caín, sino que prácticamente le está diciendo la consecuencia de su manera de vivir. Y pues siempre vas a andar ahí de un lado para otro, buscando satisfacer tus necesidades y nunca vas a hallar tu lugar, nunca vas a hallar descanso. Y muchos somos partícipes de esa maldición también. Incluso, ya vimos ahorita, ¿no? O sea, incluso hasta dentro de las iglesias, o sea, estamos ahí, tenemos ahí cerquita a Dios y estamos buscando por otros lados. Incluso buscamos satisfacer esas necesidades en la religiosidad. Dice, por todas partes hay hombres que no están satisfechos. No se vuelven a ver. Pero si nosotros o sea, analizamos nuestro día a día, nos vamos a encontrar con ese tipo de personas y muy probablemente también nosotros seamos este tipo de personas, ¿sí? Que no hayamos nuestro lugar. Y dice, anhelan algo que suplan la necesidad de su alma, pero solamente dice, un solo ser puede satisfacer esa necesidad. No la va a satisfacer tu trabajo, ni la música, ni los amigos, ni tu pareja, ni la comida, ni los viajes, ni nada, ni el dinero, nada, ¿sí? Solamente quiero.
Jesús, ¿sí? Entonces, si aquí les digo, vamos a analizarnos, ¿no? Si nos sentimos así o nos hemos sentido así, tenemos que reflexionar en esto, ¿no? En todo esto que vamos a platicar ahorita. Eh, dice por aquí, sigue diciendo esta historia, que Jesús le dice a esta mujer algo interesante, le dice, ve y llama a tu marido. Después de esto que le está diciendo Jesús, como que cambia de tema, así muy drásticamente Jesús, porque le está hablando del agua de vida, etcétera, y de repente le dice, oye, ve y háblale a tu marido, a tu esposo, tráelo también para acá. Y ella le contesta, no tengo marido, intentando, dice aquí, como que, dice, evitar toda pregunta en ese sentido, o sea, de no hablar de ese tema. Simplemente le dijo, no, no tengo. Y entonces Jesús, este, Jesús no dijo, ah, no tienes marido, ah, bueno, perdón, sino que Jesús continúa en esa temática y le dice, bien has dicho, dijo, Tienes razón, no tienes marido. Dice, porque has tenido 5 maridos. Dice, y el que ahora tienes no es tu marido. Probablemente hasta era esposo de otra persona, ¿no? Pero le dice, no, no, la persona con la que estás no es tu esposo. Así que dice, tienes razón en lo que dices. Y cuando Jesús le dice esto, imagínense cómo se puso esta chica. Este, de hecho, bueno, imagínense cómo la cara de esta mujer, la que están viendo, se sorprende, se pone pálida. eh, Dice por aquí en el libro del Deseo de todas las gentes que sintió así como que le corrió una descarga eléctrica, ¿no? Con lo que escucha Jesús, porque era algo que nadie sabía, ¿sí? Que había mantenido muy en lo secreto ella. Y dice, ¿de dónde me conoce? ¿De dónde sabe? ¿Sí? Mis secretos. Si nunca le he dicho que a nadie, nadie lo sabe. Y entonces vamos a ver lo que nos dice por ahí en Juan, vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 4 del 19 en adelante. Ella nuevamente como que trata de evadir la plática de Jesús y quiere como quedar bien con él y le dice, oye, pareces profeta, le dice a Jesús, por lo que le acaba de decir. Dice, oye, es como si tú fueras un profeta, por lo que acabas de decir. Miren lo que dice aquí en el 19 en adelante. Eh, sí, dice por ahí, dice, creo que eres un profeta. Y ella trata de cortar la plática, o sea, ella no empieza a decir, ¿sabes qué? Mira, es cierto, esto, lo otro, sino que simplemente dice, ya hay que cortarle esa plática nuevamente. Y le dice por ahí en el versículo 20, dice, nuestros padres, ella como que va a otro tema, también interesante, le dice, nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes dicen que en Jerusalén es donde se debe de adorar. Dice, nosotros tenemos por aquí, hace como que sacó otra plática y dice, a ver, dice, bueno, yo he escuchado, dice que ustedes tienen una creencia, ¿no? Acerca de la adoración. Y ustedes dicen que hay que adorar ¿dónde? Allá en Jerusalén. Nosotros tenemos la creencia de que en este monte tiene que ser, ¿sí? Así lo hemos aprendido, así lo hacemos. Y este era un gran problema, ¿sí? En- entre estos dos pueblos, ¿sí? Que los estaba dividiendo. Esas rencillas que tenían ya venían de algunos casi 500 años atrás.
¿sí? Cuando, cuando se reconstruyó el templo de Jerusalén, después de que regresaron los judíos del exilio de Babilonia, los samaritanos intentaron colaborar con ellos, ¿sí? Porque eran parte del pueblo de Israel, ¿verdad? Ellos querían participar, pero no se los permitieron, ¿sí? Y desde ahí empezaron también como que ya a caerse mal, ¿sí? Y luego los samaritanos habían este, tomado muchas costumbres de naciones paganas en la cuestión religiosa. Entonces ya tenían ahí como una mezcolanza de cosas, especialmente la idolatría. O sea, ellos empezaron a adorar imágenes, ellos ¿cómo se puede decir? Eh, me fue la palabra, se defendían diciendo que pues esas imágenes representaban a quién, a Dios, o sea, que no estaban adorando que ídolos, como muchos también lo hacemos hoy en día, ¿no? Decimos, es que no estoy adorando la imagen, es una representación nada más. Sí, pero ahí se fue metiendo esta costumbre y al final llegaron a adorar las imágenes, ¿sí? Y bueno, esto era algo que también les echaban en cara a los judíos, ¿no? A los samaritanos. Este, así que bueno, así estaban como estos personajes, ¿no? Agarrados del chongo toda la vida y no se podían ver, ¿sí? Dice por ahí, sigue diciendo en el versículo eh, 21, y Jesús le respondió a esta mujer después de que le dice, a ver, explícame si tú eres profeta, porque ella vio algo especial en él, ¿no? Y vean lo que le descubre por ahí. Le dice, a ver, bueno, explícame esto, ¿sí? Y Jesús le dice, ¿sabes qué? Mira, va a llegar el momento, dice en el versículo 21, que ni en este monte, dice, ni en Jerusalén van a qué, adorar. Dice, ustedes adoran lo que no saben. Dice el siguiente versículo, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Aquí Jesús, a lo mejor todas estas frases de Jesús no suenan algo raras, pero Jesús le dice algo interesante, le dice, va a llegar un momento en que ni aquí ni en Jerusalén, ¿sí? Lo que es de tanta controversia aquí entre ustedes, dice, va a llegar un momento en que esto ya no va a valer, pero le hace ver, ¿sí? Que algunas costumbres que ya tenían o creencias no eran del todo correctas, ¿sí? Porque les dice, ustedes adoran lo que no saben, ¿sí? Dice, nosotros adoramos lo que sabemos, es decir, le estaba diciendo que los judíos, eh, más bien que el samaritano, ¿sí? Había mezclado la adoración de Dios, ¿sí? Con la de otras deidades, con las imágenes, etcétera. Y les dice, ustedes ya como que perdieron el rumbo, ¿no? Si el judío pues sigue todavía que, o sea, sigue adorando nada más a Dios, no adoran imágenes, etcétera. Por eso dice, nosotros adoramos como que con el conocimiento, ¿no? Lo habían conservado ese conocimiento de Dios. Eh, dice, porque la salvación viene de los judíos, o sea, ellos seguían conservando ese mensaje, ¿no? De salvación, aunque también al final que se extraviaron, ¿no? Pero aquí este mensaje es especialmente para ella, ¿sí? Y le dice, ¿sabes qué? Mira, lo que tú crees, las costumbres que llevas en las cosas espirituales, este, no son del todo correctas. Dice, pero, le repite Jesús, le dice, pero, dice, viene la hora en que, dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, ¿sí? Y aquí, dice, bueno, sigue diciendo, porque a esos adoradores son a los que el Padre busca, a ese tipo de adoradores. Dice, Dios es espíritu
Y los que le adoran tienen que adorarlo en espíritu y en verdad, le repite esta expresión. ¿Qué significa eso? Bueno, eh, Jesús estaba yendo más allá, ¿no? De lo que muchas veces, por ejemplo, a las personas religiosas nos mantiene ocupados, ¿sí? ¿Quién tiene la razón? ¿Los de esa iglesia? ¿La iglesia? ¿Los de acá? ¿Los de la izquierda, la derecha? ¿Los de atrás? ¿Quién tiene la razón? Y todos decimos tienen, ¿sí o no? Yo no he escuchado alguna religión que digan, ¿saben qué? Pues nosotros andamos mal, nosotros estamos mal en esto, hemos caído en esto, hemos engañado a las personas, nadie dice esto. No sé si ustedes han escuchado alguna expresión así. Todos decimos que somos el pueblo de Dios, que somos la iglesia elegida, que, que somos hijos de Dios, etcétera. Bueno, todos nos apropiamos, ¿no? De la verdad, porque todos decimos, tenemos la verdad pura. Y Jesús va más allá de los simples formalismos y ceremonias, ¿sí? Porque ellos aquí se estaban peleando porque dónde era correcto adorar. Así como muchas veces nosotros hoy en día seguimos ahí de pleito, ¿no? ¿Cómo tenemos que adorar a Dios? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Con qué ropa? Etcétera. ¿Con qué tipo de música? Y aquí nos da Jesús un principio fundamental en estos temas porque nosotros nos fijamos mucho en eso, en los formalismos, en cosas externas. Y Dios se fija en qué? En el corazón, ¿sí? Dice, Dios se fija en los que le adoran, que dice, en espíritu y en verdad, es decir, con todo su corazón. Y nosotros nos fijamos en que si trae, cómo viene peinado, cómo viene vestido, ¿sí o no? Dónde se reúne, por qué, etcétera. Y aquí está un principio fundamental y básico, ¿sí? Que a lo mejor ni siquiera lo entendemos, ¿no? Lo hemos leído miles de veces, pero no lo entendemos o no lo queremos entender, ¿sí? Dice, le repite Jesús y cuando Jesús repite algo, Dios repite algo, tenemos que poner mucha atención a eso, ¿sí? Dice, los adoradores que Dios busca es aquellos que lo adoran, dice, en espíritu y en verdad. No dice, los verdaderos adoradores son los que se visten así, los que se reúnen aquí, los de esta iglesia, los que se peinan así, los que escuchan esta música. No, Dios va más allá, ¿sí? De nuestros formalismos y ceremonias y creencias, ¿no? Que tenemos. Miren, dice por aquí, los hombres no se ponen en comunión con Dios o con el cielo visitando una montaña santa o un templo sagrado o usando cierta ropa o usando cierta música, escuchando cierta música. Dicen, no, 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 no se trata de esto, dice Jesús. Y a veces nosotros creemos que hay lugares que sagrados, hay ropa sagrada, hay música sagrada, según pues nuestros gustos, ¿sí? Eh, dice, la religión no ha de limitarse a las formas o ceremonias externas. La religión dice que proviene de Dios, es la única que conducirá a quién, a Dios, ¿sí? A fin de servirle, dice, debidamente, debemos nacer del Espíritu, como le dijo Jesús a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo no es bautizarse, como a veces pensamos, ¿sí? A veces pensamos que ya me metí el agua y ya nací de nuevo, ¿no? O sea, esto es algo más profundo, ¿sí? Que a veces no llegamos a entender. Eh, dice, a fin de servirle plenamente debemos de nacer del Espíritu. Dice, porque, ¿cuál es el resultado de nacer del Espíritu? Dice, purifica nuestro corazón, renovará la mente, ¿sí? Y esto es algo que a veces nos falta a nosotros, ¿sí? O sea, yo sigo
creyendo y pensando lo mismo que hace 30, 40, 50 años. Si mi mente no se ha renovado, muy probablemente yo nunca he nacido del Espíritu. ¿Sí? Es decir, sí, no quiere decir que empiece a creer cosas raras, ¿no? Sino que debo de ir ¿qué? Creciendo. Y ese crecimiento implica que, obviamente, nuevos conocimientos de Dios, ¿sí? No lo mismo, ¿sí? Si sigo con el mismo conocimiento que cuando conocí a Dios, entonces yo no he nacido de nuevo. Ah, sí me bauticé, fui a la iglesia, etcétera, pero sigo ahí donde mismo, ¿sí? Estancado. Dice, esto purifica nuestro corazón, renueva nuestra mente, como dice en Romanos 12, ¿se acuerdan? Una renovación de nuestro espíritu. Eso es lo que pide Dios para llegarle a conocer. Dice, dándonos una nueva capacidad de conocer y amar a Dios. Es decir, vamos a seguir descubriendo cosas, creciendo en esa relación con Dios. Entonces aquí sí tenemos que ponernos abusados, ¿verdad? Autoanalizarnos, ver en qué punto estoy en mi relación con Dios. Dice, este es el verdadero culto. Esto es lo que le hablaba Jesús a esta mujer. Ese es el verdadero culto. No de que si es allá o acá o cómo andas, o de dónde eres. No. Siempre que un alma dice, anhela a Dios, o sea, cuando tienes sed de Dios, se manifiesta, dice, la obra del Espíritu. Y Dios se revela a ese alma. Cuando una persona dice, tiene sed, verdadera sed de Dios. Y dice, estos son a los adoradores que Dios busca. Y esto les digo muchas veces choca, ¿no? Con todo lo que sabemos, o queremos saber, o lo que hemos aprendido, porque a veces acostumbramos con nada más leer, ¿no? Lo que ven nuestros ojos ahí, ¿sí? En la escritura. Y necesitamos profundizar más, necesitamos crecer más en conocimiento de Dios. Y bueno, esta mujer, cuando escucha estas palabras de Jesús, que la dejan, eh, o sea, pensando cosas, ella dice que, por ahí dice el relato, en el deseo de todas las gentes, dice que comenzó a pensar en la eternidad. Algo que a lo mejor no había pensado hasta ese momento o se le había olvidado. Dice que empezó nuevamente a pensar en las cosas eternas, ¿sí? A autoanalizarse, ¿sí? A ver cómo estaba su vida, se dio cuenta de que estaba mal, que estaba regando, ¿sí? Ella había buscado satisfacer esa necesidad que solamente Jesús podía llenar o Dios podía llenar. ¿La buscaba en qué? En relaciones, como muchos de nosotros también, ¿no? No necesariamente quiere decir que andes cambiando de pareja, sino en relaciones con personas. Muchos basamos esas necesidades, las queremos sustituir con qué? Los amigos, con la familia, ¿sí? Con los compañeros del trabajo. O sea, creemos que las personas nos van a llenar ese vacío, ¿sí? Y nada más para darnos cuenta de que nos fallaron, que me abandonaron, que me hizo esto, que el otro, que dijo. Y esto es un cuento de nunca acabar, como la ruedita, ¿no? Del ratón. Este, Así que dice aquí que cuando ella escucha todo esto, ella empezó a sentir cierta convicción, dice, acerca de quién era Jesús. Dice, ¿no podría ser este el Mesías? Pensó, que por tanto tiempo hemos esperado. Ellos también esperaban al Mesías, ¿eh? Los samaritanos. Y de hecho ellos tenían la creencia, una creencia algo diferente a lo que pensaban los judíos. Ellos creían que la salvación, o sea, lo que venía a ofrecer el Mesías, iba a abarcar a quién. ¿A quién creen? A todo el mundo. Los judíos creían que esa salvación nada más era para quién, para ellos. Como a veces también nosotros pensamos, ¿no? La salvación es nada más para quién. Pues para los de mi iglesia,
para los que los que se reúnen conmigo, los que creen lo mismo que yo. Y sin embargo, fíjense cómo ellos tenían esta creencia. O sea, ellos sabían, por lo que leían, lo que habían leído en los escritos de Moisés, que ese Mesías iba a traer salvación a todo el mundo, como le prometió Dios a Abraham, que todo el mundo se iba a beneficiar, ¿sí? Iba a ser, dice, bendición para quién, para todas las naciones. Eh, y dice, se quedó pensando ella esto y dijo, sé que el Mesías ha de venir. Le dijo a Jesús, dijo, bueno, yo he escuchado esto del Mesías, sé, estoy convencida que va a venir un día y entonces dice, nos declarará todas las cosas, nos va a explicar todo, va a dejar todo en claro. Y Jesús le responde, fíjense, hasta el final de la plática le dice a ella, pues yo soy el que hablo contigo. Y entonces dice que cuando escucha estas palabras, dice, la fe nació en su corazón y aceptó el admirable anuncio de los labios del maestro. O sea, no empezó a cuestionarlo y a decir, ay, tú, ¿por qué tú? Un judío, esto, lo otro, y así. Se fijan cómo, por ejemplo, los líderes religiosos, los judíos, menospreciaban a Jesús, ¿sí o no? Porque decían, pues es un carpintero, y luego ni ha estudiado en las escuelas de los sacerdotes, y luego está muy joven, y puros peros, ¿sí? Y esta mujer no empezó, no hizo eso, o sea, ella no dijo, ¿cómo es posible que tú? ¿Sí? Simplemente dice que aceptó porque empezó a ver detalles en él, ¿sí? Que nadie en su pueblo, allá con los judíos, veían en Jesús. ¿Qué les parece? Y esto es otra gran lección para nosotros también. ¿Cuánta gente que está por allá lejos, que creemos que están allá lejos de Dios, ¿sí? Muy probablemente estén más cerca que yo de la salvación. Entonces, hay muchas cuestiones aquí que tenemos que analizar. Aquí el objetivo de Juan, cuando escribe esto, es convencernos de quién es Jesús. ¿Sí? El objetivo principal, quién es Jesús. Y aquí, a través del testimonio de esta mujer samaritana y de los demás, porque ella dice que hasta dejó por ahí su cántaro, se fue corriendo a contarle a todo el mundo su experiencia, que había conocido al Mesías. Fue y habló con su familia, sus amigos, y mucha gente creyó en Jesús. Eh, Les digo así que es un gran testimonio, ¿no? Lo que estamos viendo aquí de personas que aparentemente no tenían nada que ver con quién, con la verdad, con Dios, con la religión, y nos dejan mucho de aprendizaje, ¿no? Y sobre todo para nosotros, ¿no? Que muchas veces, como vimos ahorita en esta sociedad en la que vivimos, no importa si eres cristiano o no, todos de alguna manera hemos buscado satisfacer nuestra sed en otros lados, ¿sí o no? En algo o en alguien, así como esta mujer, ¿sí? Entonces, creo que todos nos podemos identificar con ella, ¿no? Y las palabras de Jesús son palabras también que van dirigidas a cada uno de nosotros. Esa promesa de, de que nunca más vamos a volver a sentir esa sed, esa necesidad, si nosotros bebemos del agua que Él nos ofrece, ¿sí? Nos invita, como vimos también ahí en Jeremías, a no buscar en otros lados. Dice, porque esas cisternas donde buscas o esas cisternas que tú construyes no retienen el agua, o sea, es un ratito nada más, se esfuma. Esa alegría que sentías, esa felicidad, esa satisfacción se va en un ratito. Pero dice, si bebes de esta agua, nunca más tendrás sed. Puedes ir a esa fuente cada cuando, siempre, una y otra vez, cada vez que sintamos esa necesidad. Y el resultado, le dijo Jesús a esta mujer, el resultado de hacer eso, de buscar a Jesús siempre, dice, te va a llevar a quién? A la vida eterna. No el reunirte aquí, el vestirte así,
como a veces pensamos, ¿sí? En cosas externas, sino en con nuestra mirada en Jesús. Que el Señor les bendiga.